Lo que sucedió aquella noche en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Cuando aquel hombre con ropas raídas se sentó en nuestra mesa de 50,000 pesos por asiento, todos se burlaron, pero lo que dijo después, dejó a los empresarios más poderosos de México completamente mudos. Si crees que conoces el final de esta historia, te aseguro que no es así. Quédate hasta el final porque lo que revelaré en el último capítulo te hará replantearte todo lo que creías sobre el éxito y el fracaso. Dale like si alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia, y suscríbete porque esta historia real necesita ser escuchada. Mi nombre es Isabella Mendoza, y durante 15 años trabajé organizando los eventos más exclusivos de la Ciudad de México. Había coordinado bodas de políticos, cumpleaños de empresarios y galas de caridad donde el precio de entrada podía alimentar a una familia durante meses. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que ocurriría la noche del 15 de noviembre de 2023. Era la gala anual de beneficencia del Club Empresarial Polanco, uno de los eventos más prestigiosos del calendario social mexicano. El Salón Imperio del Hotel Four Seasons brillaba como nunca lo había visto. Los candelabros de cristal baccarat reflejaban la luz dorada sobre las mesas cubiertas con manteles de seda italiana. Cada centro de mesa llevaba orquídeas traídas especialmente desde Chiapas, y el menú de 7 tiempos había sido diseñado por el chef Enrique Olvera. Yo supervisaba cada detalle desde mi iPad, comunicándome constantemente con mi equipo a través del auricular. Marina, necesito que verifiques el micrófono del podio, susurré mientras observaba cómo los primeros invitados comenzaban a llegar. Los hombres vestían smokings de diseñador, las mujeres lucían vestidos que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos. Entre los asistentes estaban los nombres más importantes del país: Roberto Hernández, dueño de una de las constructoras más grandes de América Latina; Patricia Armendáriz, directora del banco más importante de México; el licenciado Alejandro Ramírez, cuyo despacho de abogados manejaba las cuentas de medio Senado. Era una exhibición de poder y riqueza que pocas veces se veía reunida en un solo lugar. Mi jefe, don Ernesto Villalobos, presidente del club empresarial, se acercó a mí con su característico andar autoritario. A sus 70 años, don Ernesto mantenía esa presencia imponente que hacía temblar a sus empleados. Su traje de 3 piezas, impecable como siempre, probablemente costaba más que mi carro. Isabella, me dijo con esa voz grave que no admitía errores, esta noche debe ser perfecta. Tenemos invitados internacionales, posibles inversores para el proyecto de Cancún. No puede haber ningún fallo. Por supuesto, don Ernesto, todo está bajo control, respondí con la seguridad que años de experiencia me habían dado. La cena transcurría sin contratiempos. Los meseros, entrenados durante semanas para este evento, se movían entre las mesas con precisión militar. El cuarteto de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM tocaba piezas de Mozart y Vivaldi. Las conversaciones fluían junto con el vino CHT Aumargaux de 5,000 pesos la botella. Yo observaba todo desde mi posición estratégica cerca de la entrada de servicio, cuando algo captó mi atención. Un movimiento inusual en la entrada principal. Los guardias de seguridad parecían agitados, hablando por sus radios. Me acerqué rápidamente, sintiendo esa punzada de ansiedad que todo organizador de eventos conoce cuando algo no va según el plan. ¿Qué sucede?, pregunté a Miguel, el jefe de seguridad. Señorita Mendoza, hay un problema. Un hombre insiste en entrar. Dice que tiene invitación, pero Miguel dudó, claramente incómodo. ¿Pero qué? Véalo usted misma. Me asomé hacia el lobby y lo vi. Un hombre de unos 60 años, con el cabello gris despeinado y una barba descuidada de varios días. Vestía un saco que alguna vez fue negro, ahora desteñido y con los codos gastados. Sus pantalones tenían manchas y sus zapatos estaban amarrados con cordones que no coincidían. En sus manos sostenía un papel arrugado que agitaba frente a los guardias.
Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Pero mi entrenamiento profesional tomó el control. Me acerqué con paso decidido, preparada para manejar la situación discretamente. Buenas noches, señor. Soy Isabella Mendoza, coordinadora del evento. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre me miró con unos ojos que, a pesar de su apariencia descuidada, tenían una intensidad perturbadora. Había algo en ellos, una mezcla de dolor y determinación que me hizo dudar por un momento. Buenas noches, señorita, dijo con voz ronca pero sorprendentemente educada. Mi nombre es Manuel Aguirre. Tengo una invitación para la gala. Extendió el papel hacia mí. Tomé el documento, esperando encontrar algún volante viejo o publicidad. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando reconocí el diseño oficial de nuestras invitaciones. El papel estaba maltratado, manchado de café en una esquina, pero era auténtico. El holograma de seguridad estaba ahí, el número de serie correspondía a nuestra base de datos. ¿De dónde sacó esto?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Es mía, respondió simplemente. Pagué por ella. Miguel se acercó a mi oído. Señorita, revisé el sistema. El boleto fue comprado en efectivo hace 3 meses, en la oficina del club. No hay nombre del comprador. Solo dice pagado mesa 12. La mesa 12, una de las mesas principales, cerca del podio. Mi mente trabajaba rápidamente. ¿Era una broma? ¿Algún millonario excéntrico queriendo hacer una entrada dramática? Pero la apariencia del hombre era demasiado auténtica. Olía a calle, a lluvia vieja, a supervivencia urbana. Señor Aguirre, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente, aunque su invitación parece ser válida. Debe entender que este es un evento formal. Hay un código de vestimenta. Entiendo, me interrumpió. Esta es la mejor ropa que tengo. Me tomó 2 meses ahorrar para comprarla en el tianguis de Tepito. Sé que no es apropiada para sus estándares, pero la invitación no especificaba que me negarían la entrada por mi apariencia. Técnicamente, tenía razón. Legalmente, no podíamos negarle la entrada si había pagado, pero la realidad social era otra. Miré hacia el salón, donde los comensales disfrutaban del tercer tiempo. ¿Qué dirían los patrocinadores? ¿Los inversores internacionales? Don Ernesto me despediría en el acto si permitía que este hombre arruinara la noche. Espere aquí un momento, le dije, y me alejé para hablar por el auricular con mi asistente. Ana, necesito que traigas uno de los trajes de emergencia del staff, el de la talla grande, pero cuando me volví, el hombre ya no estaba donde lo había dejado. Con horror, lo sexta caminando hacia el salón. Los guardias lo seguían, inseguros de si debían detenerlo físicamente. Corrí tras él, pero era demasiado tarde. Manuel Aguirre entró al Salón Imperio como si fuera el dueño del lugar, no con arrogancia, sino con una dignidad extraña que contrastaba violentamente con su apariencia. El cuarteto de cuerdas titubeó por un momento. Las conversaciones cesaron como fichas de dominó cayendo. 200 pares de ojos se volvieron hacia él. El silencio duró quizás 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Luego, comenzaron los murmullos, las risas nerviosas, los comentarios en voz baja que fueron subiendo de volumen. ¿Es una broma? ¿Quién dejó entrar a ese indigente? Llamen a seguridad. ¡Qué asco! Probablemente tiene pulgas. Vi a Patricia Armendáriz cubrirse la nariz con su servilleta de manera teatral. Roberto Hernández sacó su teléfono para grabar, riéndose abiertamente. Algunas señoras se alejaron cuando Manuel pasó cerca de sus mesas, como si la pobreza fuera contagiosa. Don Ernesto se levantó de su mesa, su rostro púrpura de ira. Me buscó con la mirada y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que mi carrera había terminado. 15 años de trabajo impecable destruidos en un instante. Manuel caminó directamente hacia la mesa 12. Los 4 comensales que ya estaban sentados ahí, un matrimonio de industriales de Monterrey y 2 inversionistas japoneses, se levantaron apresuradamente, alejándose como si el hombre fuera radioactivo. Disculpen,
dijo Manuel con calma, creo que este es mi asiento. Las carcajadas estallaron en el salón. Alguien aplaudió sarcásticamente. Escuché a la esposa de un senador decir, esto es mejor que el teatro. Fue entonces cuando don Ernesto tomó el micrófono. Señor, su voz retumbó por las bocinas. No sé qué pretende con este espectáculo, pero le pido que se retire inmediatamente. Este es un evento privado. Tengo invitación, respondió Manuel sin alterarse, mostrando el papel arrugado. Me importa un carajo su papel, explotó. Don Ernesto, olvidando por un momento sus modales de alta sociedad. Seguridad. Saquen a este vagabundo de aquí. Los guardias comenzaron a acercarse, pero Manuel levantó una mano. Un momento, dijo, y aunque no gritó, algo en su voz hizo que todos se detuvieran. Antes de que me saquen, ¿puedo hacer una pregunta? Don Ernesto, quizás sintiendo que mientras más rápido terminara este circo mejor, asintió con impaciencia. Manuel se giró lentamente, observando a todos los presentes. Cuando habló, su voz era clara y fuerte. ¿Cuántos de ustedes reconocen mi nombre? Manuel Aguirre. Silencio. Algunas personas negaron con la cabeza, otras siguieron riéndose. ¿Nadie? ¡Qué curioso!, continuó Manuel. Hace 25 años, la mitad de las personas en este salón me conocían muy bien. Algunos incluso me llamaban amigo. Ya basta de teatro, gritó alguien desde el fondo. Pero yo noté algo. Algunas caras habían cambiado. Roberto Hernández había dejado de grabar, mirando fijamente al hombre. La señora Armendáriz entrecerraba los ojos, como tratando de recordar algo. Hace 25 años, continuó Manuel, yo también vestía trajes de diseñador. Tenía un Rolex en la muñeca y un Mercedes en el estacionamiento. Mi empresa, Aguirre Construcciones, edificó el 30% de los desarrollos en Santa Fe. Un murmullo recorrió el salón. Algunos de los presentes eran lo suficientemente viejos para recordar. Aguirre Construcciones había sido enorme en los 90, pero cometí un error. La voz de Manuel se volvió amarga. Confié en las personas equivocadas. Firmé documentos que no debí firmar. Avalé préstamos para amigos que desaparecieron cuando todo se derrumbó. En 6 meses lo perdí todo. La empresa, la casa, la familia. Don Ernesto había palidecido. Lo sexta a agarrarse del podio para mantenerse estable. Algunos de ustedes estaban ahí. Manuel los señaló uno por uno. Roberto, ¿recuerdas cuando te presté 10 millones de pesos para que no perdieras el contrato de Pemex? Nunca me los devolviste. Patricia, ¿recuerdas cuando avalé tu crédito en el banco porque no tenías historial crediticio? Usaste mi nombre y cuando quebré, dijiste que no me conocías. Los acusados desviaron la mirada. El salón estaba en silencio absoluto ahora. ¿Y tú, Ernesto? Manuel se volvió hacia mi jefe. Mi querido compadre Ernesto, padrino de mi hija, el hombre que compró mi empresa por el 10% de su valor cuando estaba en bancarrota, el hombre que prometió cuidar de mi familia y que nos dio la espalda cuando más lo necesitábamos. Don Ernesto abrió la boca pero no salió ningún sonido. No vine aquí a pedir limosna, continuó Manuel, ni siquiera vine a reclamar. Vine porque necesitaba ver sus caras una vez más. Necesitaba que mi historia fuera escuchada. Durante 10 años viví en las calles. Comí de la basura de restaurantes como este. Dormí en el metro cuando llovía y en los parques cuando había sol. Se acercó a la mesa principal, donde estaban sentados los inversionistas internacionales. ¿Saben qué es lo más gracioso?, preguntó. ¿Qué aprendí más sobre negocios viviendo en la calle que en todos mis años como empresario? Aprendí el verdadero valor del dinero cuando tuve que decidir entre comer o comprar medicina. Aprendí sobre recursos humanos cuando conocí a personas que con nada daban todo. Aprendí sobre inversiones cuando vi a una señora que vendía tamales convertir 50 pesos en un negocio que ahora alimenta a su familia. Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco raído. Hace 5 años, encontré a alguien que creyó en mí, un antiguo empleado mío que ahora vive en Estados Unidos. Me prestó $1000, sin garantías,
solo mi palabra. Con ese dinero empecé de nuevo, no construyendo edificios, sino reconstruyendo vidas. Abrió el sobre y sacó varios documentos. Estos son los títulos de propiedad de 5 albergues en la ciudad. Los compré uno por uno, trabajando día y noche. Ahora dan refugio a 300 personas cada noche, personas como yo fui, como yo soy. El silencio era ensordecedor. Vi lágrimas en los ojos de algunos comensales. Otros miraban sus platos, incapaces de levantar la vista. Manuel seguía de pie en el centro del salón, pero algo había cambiado en la atmósfera. Ya no era el vagabundo que había entrado hace unos minutos. Era un hombre con una historia, con un pasado que resonaba incómodamente con muchos de los presentes. Yo permanecía paralizada cerca de la entrada, mi iPad, olvidado en mis manos. En 15 años organizando eventos, había visto de todo: peleas de borrachos, esposas descubriendo infidelidades, políticos en componendas turbias, pero nunca había presenciado algo así. Don Ernesto finalmente recuperó la voz. Manuel, yo no sabía que habías sobrevivido, lo interrumpió Manuel. No, claro que no. Para ti morí el día que firmaste los papeles de compra de mi empresa. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Es solo negocios, compadre, nada personal. Pero mi hija no comió durante 3 días después de eso. ¿Eso no fue personal? Una mujer en la mesa 3 se levantó. Era Carmen Salinas, una de las filántropas más conocidas de la ciudad. Señor Aguirre, su historia es conmovedora, pero este no es el lugar ni el momento. ¿Cuándo es el momento, señora Salinas?, preguntó Manuel. Cuando ustedes deciden hacer sus galas de beneficencia donde recaudan millones que nunca llegan a quienes los necesitan. Sé exactamente cuánto recaudaron. El año pasado, 80 millones de pesos. ¿Sabe cuánto llegó a los albergues de la ciudad? 3 millones. El resto se fue en gastos administrativos. Carmen se sentó abruptamente, su rostro pálido. Roberto Hernández se levantó, intentando recuperar el control de la situación. Mire, Aguirre, todos hemos tenido tiempos difíciles, pero venir aquí a hacer un espectáculo. ¿Tiempos difíciles, Roberto? Manuel rió amargamente. Cuando tu peor problema fue decidir si comprar el yate de 20 o 30 metros, déjame contarte sobre tiempos difíciles. Es cuando en diciembre hace tanto frío que no sientes los pies, pero no puedes ir al hospital porque no tienes seguro. Es cuando encuentras medio sándwich en la basura y lloras de alegría porque es la primera proteína que comes en una semana. Se acercó a la mesa donde estaban los japoneses, quienes observaban todo con una mezcla de confusión y fascinación. Disculpen, les dijo en un inglés con acento pero comprensible. Yo me ereto. Invest in Mexican businesses. Let me tell you what they want to tell you. Half of the people build their fortunes on the backs of others. Take a lead business strategy, but it is really just sophisticated theft. Uno de los japoneses, un hombre mayor con lentes, respondió en español. Continúe, señor. Nos interesa escuchar. Don Ernesto intervino rápidamente. Señor Takahashi Yamamoto, les pido disculpas por este desafortunado incidente. No hay nada desafortunado aquí, dijo el señor Takahashi. Este hombre está contando una historia que necesitamos escuchar. Manuel asintió agradecido y continuó. Quieren que inviertan en el proyecto de Cancún, ¿verdad? Un desarrollo de $2,000 millones. Les dijeron que van a desplazar a 3 comunidades mayas, que van a destruir un cenote sagrado. Por supuesto que no. Eso es mentira, explotó don Ernesto. ¿En serio? Manuel sacó más papeles de su saco. Estos son documentos públicos del registro de la propiedad. Aquí están las actas de las asambleas ejidales donde los campesinos fueron amenazados para vender. Tengo grabaciones, testimonios, todo está aquí. Los murmullos en el salón crecieron. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, comenzando a grabar. Vi a varios periodistas que habían sido invitados tecleando furiosamente en sus dispositivos. Patricia Armendáriz intentó un enfoque diferente. Señor Aguirre,
Si realmente ha construido esos albergues, lo felicito, pero no entiendo qué busca aquí esta noche. Justicia, respondió Manuel simplemente. No para mí, es muy tarde para eso, pero para los cientos de personas que ustedes destruyen cada año con sus negocios legales. ¿Saben cuántas familias pierden sus casas cada mes por los intereses usureros de sus bancos? Patricia, ¿saben cuántos trabajadores son despedidos sin liquidación de las empresas aquí representadas? Se dirigió nuevamente al centro del salón, pero no vine solo a acusar, vine con una propuesta. Esto captó la atención de todos, incluso yo me acerqué un poco más, intrigada. En mis albergues, continuó Manuel, he conocido a personas brillantes, ingenieros que perdieron todo en una mala inversión, doctores que cayeron en depresión y adicciones, artistas que nunca tuvieron una oportunidad. Tengo una lista de 200 personas que solo necesitan una segunda oportunidad, un trabajo, no una limosna. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí están sus currículums, sus historias, sus habilidades. Muchos de ustedes tienen empresas que podrían beneficiarse de su experiencia. La pregunta es, ¿están dispuestos a darles esa oportunidad? Un silencio incómodo llenó el salón. Era fácil escribir cheques para caridad. Era otra cosa contratar a alguien que había vivido en la calle. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Un joven en la mesa 7 se levantó. Lo reconocí como Diego Martínez, un emprendedor tecnológico de 30 años que había construido una de las startups más exitosas de México. Yo contrataré a 10, dijo claramente. Todas las cabezas se volvieron hacia él. ¿Es en serio?, continuó Diego. Mi empresa necesita programadores, y no me importa dónde durmieron anoche si pueden escribir código. Señor Aguirre, acepto su propuesta. Una mujer de la mesa 15 se levantó también. Era Lucia Morales, dueña de una cadena de restaurantes. Yo puedo emplear a 5 personas, cocineros, meseros, lo que necesiten. Poco a poco, más personas comenzaron a levantarse. No todos, tal vez 1 de cada 5. Pero era un comienzo. Vi a don Ernesto observar con una mezcla de furia y desconcierto cómo su gala de beneficencia se convertía en algo completamente diferente. Manuel sonrió por primera vez desde que había entrado. Gracias, dijo simplemente, pero hay algo más. Se acercó a la mesa principal donde don Ernesto seguía de pie. Ernesto, sé que tienes la escritura de mi antigua casa en Las Lomas, la que compraste en remate bancario y que ahora usas como casa de descanso. También sé que mi hija vive con su familia en un departamento de 2 cuartos en Iztapalapa. Don Ernesto retrocedió un paso. Eso fue hace años, Manuel. Todo fue legal. Legal, sí, pero hablemos de moral. Esa casa tiene 8 habitaciones. Mi hija, tu ahijada, tiene 3 hijos. Tus nietos de bautizo, por cierto, no has ido a verlos en 10 años. Mi jefe estaba contra las cuerdas y lo sabía. Los invitados observaban expectantes. No quiero la casa de vuelta, aclaró Manuel, pero quiero que se la des a ella. Es lo menos que puedes hacer. Eso es extorsión, balbuceó don Ernesto. No, respondió Manuel. Extorsión fue cuando me hiciste firmar la venta de mi empresa con mi familia como rehenes económicos. Esto es simplemente una petición de un compadre a otro. El señor Takahashi se levantó. Villalobos-san, dijo con voz calmada pero firme. En Japón, tenemos un concepto llamado jiri deber moral. Un hombre que no cumple con su jiri no es digno de confianza en los negocios. Don Ernesto miró alrededor del salón, buscando apoyo, pero muchos evitaban su mirada. Otros lo observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. Supe en ese momento que, independientemente de lo que decidiera, su reputación nunca sería la misma. Vi a mi jefe luchar internamente. El costo de esa casa era insignificante para él, pero el orgullo era otra cosa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. La casa necesita algunas reparaciones. Mi hija es arquitecta, respondió Manuel.
aunque no ha podido ejercer porque nadie contrata a una Aguirre, puede encargarse de eso. Don Ernesto asintió lentamente, derrotado. Hablaré con mis abogados mañana. Háblalo esta noche, insistió Manuel. Tu abogado, el licenciado Ramírez, está en la mesa 8. El licenciado Ramírez casi se atraganta con su vino. Don Ernesto lo miró y el abogado asintió nerviosamente. Podemos redactar algo preliminar esta noche, dijo Ramírez. Mientras esto sucedía, noté movimientos cerca de la entrada. Varios fotógrafos de prensa habían logrado entrar, alertados sin duda por los mensajes que los invitados habían estado enviando. Los flashes comenzaron a dispararse. Manuel se dirigió una vez más a todos los presentes. No espero que me perdonen, no espero que cambien de la noche a la mañana, pero espero que recuerden que la línea entre estar aquí, señaló las mesas elegantes, y estar aquí, se señaló a sí mismo, es mucho más delgada de lo que creen. Comenzó a caminar hacia la salida, pero se detuvo en mi mesa, me miró directamente y por un momento pensé que iba a decir algo sobre cómo había intentado impedir su entrada. En lugar de eso, me entregó un papel. Señorita Mendoza, dijo en voz baja, sé que probablemente perderá su trabajo por esto. Cuando eso suceda, venga a verme. Necesito alguien que organice eventos de recaudación de fondos para los albergues. Alguien que realmente sepa lo que hace. Antes de que pudiera responder, continuó su camino hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, una voz lo detuvo. Papá, una mujer de unos 35 años había entrado corriendo al salón. Vestía ropa sencilla pero digna, unos jeans, una blusa blanca y un suéter tejido. Su rostro mostraba una mezcla de shock, incredulidad y algo que parecía esperanza. Manuel se congeló en su lugar. Lentamente se dio vuelta. Sofía, ella corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que casi lo tira al suelo. Vi lágrimas corriendo por las mejillas de ambos. El salón entero observaba en silencio absoluto la escena. Papá, ¿dónde has estado? Sollozó Sofía. Te busqué por todas partes. Fui a todos los albergues, a todos los hospitales. Pensé que estabas. SHH, mija. Manuel la consoló, acariciando su cabello como probablemente lo hacía cuando era niña. Estoy aquí, estoy bien. Sofía se separó un poco para mirarlo, sus manos enmarcando el rostro de su padre como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué no volviste? No podía, respondió Manuel con voz quebrada. No podía volver con las manos vacías. No podía mirarte a los ojos sabiendo que te había fallado, que había perdido todo lo que te correspondía. Me importa un carajo el dinero. Papá, explotó Sofía, y varios invitados se sobresaltaron por el lenguaje. Te necesitaba a ti, mis hijos necesitaban a su abuelo. Fue entonces cuando 3 niños entraron al salón, siguiendo a su madre, el mayor, de unos 12 años, el del medio de unos 9, y la pequeña de no más de 6, se acercaron tímidamente al extraño que abrazaba a su mamá. Niños, dijo Sofía limpiándose las lágrimas, este es su abuelo Manuel. La niña más pequeña, con la inocencia característica de su edad, se acercó sin miedo. ¿Tú eres el abuelo que construía edificios grandes? Manuel se arrodilló para estar a su altura. Sí, mi amor, pero ahora construyo otras cosas. ¿Qué cosas? Preguntó la niña. Esperanzas, respondió él, y la abrazó. Los otros 2 niños se acercaron también, y pronto Manuel estaba rodeado por su familia. Era una imagen que contrastaba violentamente con la opulencia del salón, un hombre en harapos abrazando a su familia de clase trabajadora en medio de millonarios en smoking. Don Ernesto observaba la escena con una expresión indescifrable. Finalmente se acercó a Sofía. Sofía, dijo con voz tensa. Yo, padrino, respondió ella fríamente. El uso del título sonó más como una acusación que como un reconocimiento de cariño. No, sabía que tu padre estaba, que había sobrevivido, porque nunca preguntaste, replicó Sofía. En 10 años nunca llamaste.
Nunca preguntaste si necesitábamos algo. El día del bautizo de mi hija mayor te mandé invitación. Nunca respondiste. Don Ernesto tuvo la decencia de parecer avergonzado. Las cosas se complicaron. No, lo interrumpió Sofía. Las cosas se volvieron inconvenientes. Una ahijada pobre no encajaba en tu nuevo círculo social. Mi jefe, el hombre que había intimidado a cientos de empleados y competidores, no pudo sostener la mirada de esta mujer. El señor Takahashi se acercó al grupo. Con una reverencia respetuosa hacia Manuel, habló: Aguirre-san, me gustaría hacer una propuesta de negocios. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos. Su historia me ha impresionado, continuó el japonés. En mi país, valoramos mucho la resiliencia y el honor. Usted ha demostrado ambos. Mi empresa busca un socio local para un proyecto de vivienda social, vivienda digna a precios accesibles. Creo que usted sería el socio ideal. Manuel lo miró incrédulo. Señor Takahashi, yo no tengo capital, no tengo nada que invertir. ¿Tiene algo más valioso?, respondió el empresario japonés. Tiene la experiencia de haber vivido el problema que queremos resolver. Conoce las necesidades reales de la gente, y lo más importante, ha demostrado que puede levantarse de lo más bajo. Eso es el tipo de socio que necesito. Roberto Hernández no pudo contenerse más. Takahashi-san, con todo respeto, esto es absurdo. No puede hacer negocios con alguien en su situación. ¿Por qué no?, preguntó el japonés. ¿Por qué no viste a Armani? ¿Por qué no tiene una cuenta bancaria en Suiza? Hernández-san, cuando mi abuelo volvió de la Segunda Guerra Mundial, Tokio estaba en ruinas. Él y otros como él, que no tenían nada, reconstruyeron Japón. No subestime el poder de un hombre que ha tocado fondo y ha encontrado la manera de subir. Diego Martínez, el joven emprendedor, se unió a la conversación. Señor Aguirre, mi oferta sigue en pie, pero me gustaría proponer algo más. ¿Por qué no creamos una fundación? Una real, no como estas fachadas para evadir impuestos. Una fundación que realmente ayude a reintegrar a las personas en situación de calle. Yo pondría capital inicial, añadió Lucía Morales, y mi cadena de restaurantes puede proporcionar alimentos. Era surreal. La gala que había comenzado como una exhibición de riqueza y poder se estaba transformando en algo completamente diferente. Vi a algunos de los invitados más conservadores susurrar indignados, recogiendo sus cosas para irse, pero muchos otros permanecían, claramente conmovidos por lo que estaban presenciando. Patricia Armendáriz, que había estado en silencio durante un largo rato, finalmente habló: Manuel, lo que te hicimos, lo que yo te hice, no tiene perdón, pero si me permites, me gustaría intentar reparar algo del daño. El banco puede ofrecer microcréditos sin intereses para las personas de tus albergues que quieran empezar negocios. Manuel la miró largamente. Sin letra pequeña, sin cláusulas ocultas, sin trucos, confirmó Patricia. Lo prometo, las promesas de los banqueros valen lo que el papel en que no están escritas, respondió Manuel con ironía, provocando algunas risas nerviosas. Entonces lo pondremos por escrito, dijo Patricia. Aquí, ahora mismo. Don Ernesto, viendo cómo su evento se le escapaba completamente de las manos, intentó retomar el control. Bueno, creo que ya hemos tenido suficiente drama por esta noche. Quizás deberíamos continuar con la cena. La cena puede esperar, lo interrumpió el señor Yamamoto, el otro inversionista japonés. Esto es más importante. Villalobos-san, usted organizó esta gala para que invirtiéramos en su proyecto, pero lo que hemos visto esta noche nos ha mostrado que hay otras necesidades más urgentes en México. Mi jefe palideció aún más. Si eso era posible. Señores, el proyecto de Cancún generará miles de empleos, para luego destruirlos cuando el siguiente desarrollo llegue, intervino Manuel. Así es como funciona. No, Ernesto, construcción, explotación, abandono. Rinse and repeat. Tú hacías lo mismo cuando tenías dinero, acusó don Ernesto, perdiendo finalmente los estribos. Sí,
admitió Manuel. Y mira dónde terminé. La diferencia es que yo aprendí la lección. ¿Tú qué has aprendido en estos 25 años, compadre? La pregunta quedó flotando en el aire. Don Ernesto no tenía respuesta. Sofía se acercó a su padrino. Hace 10 años, cuando mi hijo mayor se enfermó de neumonía, no teníamos para el hospital privado. Fui a tu oficina a pedirte ayuda. Tu secretaria me dijo que estabas en una junta. Te sexta salir por el estacionamiento. Hicimos contacto visual. Te subiste a tu coche y te fuiste. Sofía, mi hijo casi muere, continuó ella con voz tranquila pero letal. Se salvó porque una enfermera en el hospital público se apiadó de nosotros y consiguió los antibióticos. Una enfermera que ganaba el mínimo hizo más por tu ahijado que tú con todos tus millones. Vi a varias mujeres en el salón limpiarse lágrimas discretamente. Incluso algunos hombres tosieron para disimular su emoción. El niño mayor, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a don Ernesto. ¿Usted es mi padrino? Don Ernesto lo miró, y por primera vez en toda la noche, vi algo parecido a un sentimiento genuino en sus ojos. Sí, Carlos, soy tu padrino. Mi mamá dice que los padrinos deben cuidar a sus ahijados, dijo el niño con la franqueza brutal de la preadolescencia. Usted no lo hizo. El golpe fue más efectivo que todos los discursos de Manuel. Don Ernesto, el hombre que había construido un imperio empresarial, que había aplastado a competidores sin pestañear, fue derrotado por la simple honestidad de un niño de 12 años. Se dejó caer en una silla, de repente pareciendo todos sus 70 años. Tienes razón, dijo con voz apenas audible. No lo hice. El reloj marcaba las 11:07 de la noche. La cena de gala, que debería haber terminado con discursos de autocomplacencia y subastas benéficas, había tomado un giro que nadie hubiera podido prever. Yo seguía de pie, observando todo como si fuera una película, mi trabajo como organizadora completamente olvidado. Manuel había tomado asiento finalmente en la mesa 12, su mesa. Sofía y los niños lo acompañaban, ocupando las sillas que los invitados originales habían abandonado. Era una imagen poderosa, una familia reunida en medio del lujo que alguna vez les perteneció y que ahora les era ajeno. Fue entonces cuando don Ernesto se puso de pie nuevamente, pero esta vez no había arrogancia en su postura. Parecía un hombre derrotado, o quizás, liberado. Quiero contar algo, comenzó, su voz cansada, algo que nadie aquí sabe. El salón, que había comenzado a llenarse de murmullos, volvió a quedar en silencio. Hace 6 meses, continuó don Ernesto, me diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa 3. Gasps de sorpresa recorrieron el salón. Yo misma sentí un escalofrío. Había notado que don Ernesto había perdido peso, pero lo había atribuido a alguna dieta de moda. Los médicos me dan 1 año, tal vez 2 con tratamiento, prosiguió. He estado recibiendo quimioterapia en Houston. Por eso los viajes constantes que mi secretaria les decía que eran de negocios. Manuel lo miraba sin expresión, pero vi que sus manos se habían cerrado en puños. He pasado estos meses poniendo mis asuntos en orden, dijo don Ernesto, preparando mi legado. Esta gala, este proyecto de Cancún, todo era parte de mi plan para dejar algo monumental antes del final. ¿Un monumento a tu ego?, preguntó Manuel. Sí, admitió don Ernesto, exactamente eso, un monumento a mi ego, pero esta noche, viéndote aquí, escuchando a Sofía, a Carlos, me doy cuenta de que mi verdadero legado no será un desarrollo turístico, será el vacío que dejé en las vidas de las personas que debí cuidar. Se acercó lentamente a la mesa 12. Manuel, lo que te hice fue imperdonable, lo sé, pero antes de morirme, necesito intentar reparar algo del daño. No quiero tu lástima, respondió Manuel. No es lástima, aclaró don Ernesto, es miedo, miedo de morirme siendo el hombre que soy ahora, el hombre que traicionó a su mejor amigo por dinero. Patricia Armendáriz intervino desde su mesa. Ernesto, no tenías que. Sí tenía,
La cortó. Todos ustedes necesitan escuchar esto, porque muchos aquí han hecho cosas similares. Han destruido vidas por porcentajes de ganancia. Han dormido tranquilos mientras sus decisiones dejaban familias en la calle. Roberto Hernández se levantó indignado. No tienes derecho alto. Tengo todo el derecho, lo interrumpió don Ernesto. Roberto, ¿recuerdas el proyecto de Xochimilco? Las 50 familias que desalojamos ilegalmente. Yo firmé las órdenes, pero tú ejecutaste el desalojo. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasó con ellos? Roberto no respondió. Yo sí, me lo pregunté, continuó Manuel desde su asiento. Los encontré. 3 de ellos viven en mis albergues ahora. Uno se suicidó el año pasado. No pudo superar la pérdida de la casa que su familia había habitado por generaciones. El silencio era opresivo. Podía escuchar mi propia respiración. Don Ernesto sacó un documento de su saco. Este es mi testamento. Lo modifiqué esta tarde, antes de venir. No sabía que estarías aquí, Manuel, pero algo me decía que esta noche sería diferente. Lo puso sobre la mesa. El 50% de mi fortuna irá a crear una fundación real, como sugirió el joven Martínez. Pero quiero que tú la dirijas, Manuel, tú y Sofía. Sofía ahogó un grito. Manuel se quedó mirando el documento sin tocarlo. Es una fortuna de cerca de 3.000 millones de pesos, continuó don Ernesto, suficiente para construir vivienda digna, crear empleos reales, cambiar vidas de verdad. ¿Y el otro 50%? Preguntó alguien desde el fondo. Para mí, familia, respondió don Ernesto, mis hijos, que apenas conozco porque pasé su infancia haciendo dinero, mi esposa, que ha soportado 40 años de un matrimonio vacío. Ellos también son víctimas de mi ambición. Manuel finalmente habló. ¿Por qué debería creerte? ¿Por qué debería confiar en ti otra vez? No deberías, admitió don Ernesto, pero el documento está aquí. El licenciado Ramírez puede verificar su autenticidad. Está notariado. Es irrevocable. El licenciado Ramírez se acercó, tomó el documento y lo examinó bajo la luz. Después de unos momentos, asintió. Es legítimo, completamente legal y ejecutable. Manuel se levantó y caminó hacia don Ernesto. Los dos hombres se miraron. Décadas de historia entre ellos. Dolor, traición, amistad perdida, todo condensado en ese momento. No lo hago por ti, dijo finalmente Manuel. Lo hago por ellos, señaló hacia el salón, por todas las personas que necesitan ayuda, por mi hija, por mis nietos, pero tú y yo terminamos hace 25 años. Don Ernesto asintió, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Lo entiendo. Fue entonces cuando el señor Takahashi tomó la palabra nuevamente. Esta noche hemos presenciado algo extraordinario. En Japón tenemos un proverbio, Nana Korobi Yaoki cae 7 veces. Levántate 8. Señor Aguirre, usted es la personificación de este proverbio. Se dirigió al salón entero. Mi empresa invertirá 100 millones de dólares, pero no en Cancún. Los invertiremos en esta nueva fundación, con una condición o transparencia total. Cada peso debe ser rastreable, cada proyecto debe ser verificable. Acepto, dijo Manuel inmediatamente. Diego Martínez se levantó. Mi empresa aportará tecnología. Crearemos una plataforma donde cualquier persona pueda ver exactamente cómo se usa el dinero. Blockchain para que sea imposible de manipular. Uno por uno, varios de los presentes comenzaron a hacer compromisos. No todos, por supuesto. Algunos habían salido discretamente durante la noche, incómodos con el giro de los eventos, pero los que quedaban parecían genuinamente conmovidos. Lucía Morales se acercó a Sofía. Tu padre mencionó que eres arquitecta. Mi empresa necesita remodelar 20 locales. ¿Te interesaría el proyecto? Sofía miró a su padre, quien asintió con una sonrisa. Sí, respondió con voz firme. Me interesa mucho. Era cerca de medianoche cuando Manuel volvió a tomar la palabra. Quiero que quede algo claro. Esto no es caridad, no es limosna, es justicia.
es dar oportunidades reales a personas reales. No queremos sus obras, queremos la oportunidad de sentarnos a la mesa, pero también, continuó, es sobre perdón. No olvido, pero perdono, porque el odio es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Consume energía que necesitamos para sobrevivir. Se dirigió a don Ernesto. Ernesto, acepto tu propuesta, pero con condiciones. Transparencia total, como dijo el señor Takahashi, y quiero que cada proyecto lleve el nombre de alguien que el sistema falló, para que nunca olvidemos por qué hacemos esto. Don Ernesto asintió. Acepto todas tus condiciones. El reloj dio la medianoche. Era técnicamente un nuevo día, y parecía apropiado. Lo que había comenzado como una gala pretenciosa se había transformado en algo mucho más significativo. Los meseros, que habían estado observando todo paralizados, comenzaron a moverse nuevamente cuando les hice una señal. La comida se había enfriado, pero nadie parecía importarle. Vi a Manuel sentado, con su familia, los niños haciéndole preguntas, Sofía sosteniendo su mano como si temiera que fuera a desaparecer. Vi a don Ernesto solo en su mesa, contemplando quizás su mortalidad y sus decisiones. Vi a los inversionistas japoneses en profunda conversación con Diego Martínez, sin duda planeando los detalles de sus nuevos compromisos. Me acerqué a Manuel. Señor Aguirre, dije, sobre su oferta de trabajo. Me sonrió. ¿La está considerando? Creo que después de esta noche, no tendré muchas opciones, respondí, mirando a don Ernesto. Las opciones son una ilusión, dijo Manuel. Todos creemos que tenemos control sobre nuestras vidas hasta que un día descubrimos que no. Lo único que realmente controlamos es cómo respondemos a lo que nos sucede. ¿Y usted cómo respondió? Mal. Al principio, admitió, pasé 2 años sintiendo lástima por mí mismo, culpando a todos menos a mí, pero una noche, durmiendo bajo un puente, me di cuenta de algo. Podía morirme odiando o podía vivir construyendo. Elegí construir, y nunca pensó en vengarse. Cada día, confesó, pero la venganza es otro lujo que no podía permitirme. Además, la vida tiene formas de equilibrar las cosas. Mira a Ernesto, tiene todo el dinero del mundo y se está muriendo solo. Sofía intervino. Papá, los niños tienen escuela mañana. Deberíamos irnos. Manuel asintió y se levantó. Antes de salir, se dirigió una última vez al salón. Una cosa más, dijo en voz alta, sé que mañana muchos de ustedes volverán a sus vidas normales, que esta noche será una anécdota que contarán en sus próximas reuniones. Está bien, no espero que todos cambien, pero si tan solo uno de ustedes, uno solo, mira diferente a la persona que les limpia la oficina, al que les lava el coche, al que les sirve el café. Si uno solo de ustedes ve a esas personas como lo que son, seres humanos con sueños y dolores y esperanzas, entonces valió la pena. Comenzó a caminar hacia la salida con su familia, pero antes de llegar a la puerta, ocurrió algo extraordinario. Uno de los meseros comenzó a aplaudir, luego otro. Pronto, todo el personal de servicio estaba aplaudiendo. Los cocineros salieron de la cocina, aplaudiendo. Algunos invitados se unieron, poniéndose de pie. No todos. Muchos permanecieron sentados, incómodos o indiferentes. Pero el sonido llenó el salón. Manuel se detuvo, se dio vuelta y, con lágrimas en los ojos, hizo una pequeña reverencia. Luego salió, rodeado de su familia. Escribo esto desde mi nueva oficina en la Fundación Aguirre para la Reintegración Social. Es un espacio modesto en un edificio del centro histórico, muy diferente a las oficinas de cristal y acero donde solía trabajar. Pero hay algo aquí que nunca sentí en esos lugares. Propósito. La noche de la gala cambió muchas vidas, no solo la mía. Don Ernesto murió 3 meses después, tal como los médicos habían predicho, pero sus últimos meses fueron diferentes. Pasó tiempo con Sofía y los niños, tratando de reparar 2 décadas de ausencia. No fue fácil ni perfecto, pero fue real. Su funeral fue un evento extraño.
La élite de México estaba ahí, por supuesto, pero también había docenas de personas de los albergues, personas cuyas vidas habían sido tocadas por los programas que la Fundación había iniciado. Dos Méxicos, usualmente separados por muros invisibles, unidos por un momento. Manuel habló en el funeral, no sobre el Ernesto de los últimos 25 años, sino sobre el amigo que había conocido cuando ambos eran jóvenes y hambrientos de éxito. Perdí a mi compadre 2 veces, dijo, una vez a la ambición, y otra vez a la muerte, pero al final, por un breve momento, lo recuperé. La fundación ahora administra 15 albergues en la Ciudad de México y está expandiéndose a Guadalajara y Monterrey. Hemos reintegrado a más de 300 personas al mercado laboral. No es caridad, es un programa integral que incluye capacitación, apoyo psicológico y seguimiento. Diego Martínez cumplió su promesa, no solo contrató a 10 personas, sino que creó un programa de entrenamiento en tecnología específicamente para personas en situación de recuperación. 3 de sus mejores programadores ahora vienen de nuestros albergues. Patricia Armendáriz también mantuvo su palabra. El banco ha otorgado 200 microcréditos sin intereses. Pequeños negocios están floreciendo. Una señora que vende tamales ahora tiene 3 carritos. Un ex ingeniero abrió un taller de reparación de computadoras. Una familia comenzó un servicio de limpieza que ahora emplea a 12 personas. Los inversionistas japoneses no solo invirtieron el dinero prometido, sino que trajeron su filosofía de negocios. Nos enseñaron sobre Ikigai, la razón de ser y cómo los negocios pueden servir a un propósito mayor que solo generar ganancias. Roberto Hernández nunca se disculpó públicamente, pero discretamente donó 20 millones de pesos a la fundación. También contrató a 5 personas de nuestro programa. Es un comienzo. Sofía ahora dirige su propio despacho de arquitectura, especializado en vivienda social. Su primer proyecto fue remodelar la casa que don Ernesto le dejó. No para vivir en ella, es demasiado grande, dice, sino para convertirla en un centro de capacitación para jóvenes en riesgo. Los niños visitan a su abuelo todos los fines de semana. Manuel les está enseñando sobre construcción, pero no de edificios. Les enseña sobre construir carácter, comunidad, esperanza. La noche de la gala se volvió legendaria en ciertos círculos. Algunos la llaman la noche de la verdad, otros el incidente Aguirre. Los videos que se filtraron se volvieron virales. Hubo debates en programas de televisión, editoriales en periódicos, discusiones en redes sociales. Pero más allá del escándalo mediático, algo más profundo sucedió. Otras empresas comenzaron a crear programas similares. Otras fundaciones empezaron a ser más transparentes. Es un cambio pequeño, tal vez, pero real. No todos cambiaron, por supuesto. Muchos de los asistentes a la gala continúan con sus vidas exactamente igual que antes, pero algunos, suficientes, tomaron diferentes decisiones. Y a veces eso es todo lo que se necesita. Manuel sigue viviendo modestamente. Cuando le pregunté por qué no se muda a un lugar mejor ahora que la fundación le paga un salario decente, me dijo, he aprendido cuánto poco necesito realmente. Prefiero que ese dinero vaya a ayudar a otros. Pero hay un cambio en él. Ya no carga con esa amargura que lo consumía. Ha encontrado paz, no en el perdón de otros, sino en su propio propósito renovado. A veces, cuando trabajamos tarde en la oficina, Manuel cuenta historias de su vida en la calle. No son historias de lástima, sino de aprendizaje. La calle es cruel, dice, pero también es honesta. No hay pretensiones ahí. Eres o no eres, sobrevives o no. Esa claridad brutal tiene algo liberador. Me preguntó una vez si me arrepentía de haber perdido mi trabajo anterior, con su salario alto y su prestigio. No, le respondí honestamente. Organizaba eventos para gente que no los necesitaba. Ahora organizo oportunidades para gente que las merece. No hay comparación. La ironía no se me escapa. Pasé 15 años organizando galas donde los ricos fingían preocuparse por los pobres.
Ahora trabajo directamente con aquellos que querían ayudar, haciendo trabajo real, con impacto real. La gala anual del Club Empresarial Polanco se sigue realizando, ahora bajo nueva administración. Escuché que este año el tema es responsabilidad social corporativa. El boleto sigue costando 50,000 pesos. Algunos hábitos mueren lentamente, pero hay una diferencia. Este año, el 10% de los lugares están reservados para emprendedores de comunidades marginadas. Es un comienzo pequeño, casi simbólico, pero es un comienzo. Manuel fue invitado a hablar en la gala de este año. Declinó cortésmente. Ya dije lo que tenía que decir, me explicó. Ahora es tiempo de hacer, no de hablar. Sin embargo, envió un mensaje. Para ser leído, el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto das. No por cuánto subes, sino por cuántos ayudas a subir contigo. No por los edificios que construyes, sino por las vidas que reconstruyes. Mientras escribo esto, puedo ver a través de mi ventana las calles del centro histórico. Veo a los vendedores ambulantes, a los oficinistas apurados, a los turistas perdidos. Pero también veo a José, uno de nuestros graduados, ahora trabajando en el restaurante de enfrente. Veo a María, quien pasó 2 años en las calles y ahora estudia enfermería por las tardes. Veo posibilidad donde antes solo veía estadísticas. La noche que Manuel Aguirre entró a esa gala, todos esperaban ver a un hombre destruido buscando venganza o limosna. En cambio, vieron a un hombre reconstruido ofreciendo redención, no solo para él, sino para todos nosotros, porque al final, esa noche no fue sobre Manuel o don Ernesto o los millones prometidos, fue sobre mirarnos al espejo que Manuel sostuvo frente a nosotros y no gustarnos lo que vimos. Fue sobre la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de construir algo más que monumentos a nuestro ego. No todos aprovecharon esa oportunidad, pero algunos sí, y a veces, algunos son suficientes para comenzar un cambio. Mi teléfono suena, es Manuel, hay una familia nueva en el albergue, necesitan ayuda urgente. Me levanto, tomo mi chamarra, la misma que uso desde hace años. Ya no necesito impresionar a nadie con ropa de marca y salgo. Hay trabajo que hacer, vidas que reconstruir, esperanza que sembrar. La historia que comenzó con burlas cuando un hombre sin hogar se sentó en una mesa de gala continúa, pero ya no es sobre un hombre, es sobre todos nosotros, sobre las decisiones que tomamos cada día, sobre ver la humanidad en cada persona, sin importar su apariencia o cuenta bancaria. Manuel tenía razón esa noche. La línea entre estar arriba y estar abajo es más delgada de lo que creemos. Pero también hay otra verdad, la línea entre ser indiferente y hacer la diferencia es igual de delgada. Solo necesitamos el valor para cruzarla. Y esa noche, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, cuando un hombre con ropas raídas se sentó en una mesa de 50,000 pesos, algunos de nosotros finalmente encontramos ese valor. Han pasado 2 años desde aquella noche. Manuel Aguirre falleció hace 6 meses, pacíficamente, rodeado de su familia y de cientos de personas cuyas vidas había tocado. Su funeral fue en el Zócalo, al aire libre, porque ningún recinto era suficientemente grande para todos los que querían despedirse. No hubo distinción entre ricos y pobres ese día, todos éramos simplemente humanos, despidiendo a otro humano que nos había enseñado el verdadero significado de la dignidad. Sofía ahora dirige la fundación, ha expandido los programas a 10 ciudades. Miles de personas han encontrado una segunda oportunidad gracias al legado de su padre. En su escritorio, Sofía mantiene una foto de aquella noche en la gala. Es el momento exacto en que Manuel entró al salón. En la imagen, se pueden ver las caras de shock, disgusto y burla de los asistentes. Pero si miras cuidadosamente, también puedes ver algo más en los ojos de algunos, el incómodo reconocimiento de su propia humanidad reflejada en ese hombre que se atrevió a reclamar su lugar en la mesa. Esa foto es un recordatorio de que el cambio real no viene de la comodidad,
sino de la confrontación, no de la caridad condescendiente, sino del reconocimiento incómodo de nuestra responsabilidad compartida. Manuel Aguirre entró a esa gala como un hombre sin hogar, salió como un catalizador de cambio, no porque tuviera poder o dinero, sino porque tuvo algo más valioso, la verdad y el valor para decirla. Su historia nos recuerda que todos estamos a solo unas malas decisiones, un poco de mala suerte o una traición de distancia de perderlo todo, pero también nos recuerda que estamos a solo una decisión de distancia de hacerlo correcto, de tender una mano, de construir en lugar de destruir. La mesa de gala donde se sentó aquella noche ahora está en el Museo de la Fundación. Hay una placa que dice, en esta mesa, el 15 de noviembre de 2023, Manuel Aguirre nos recordó que todos merecemos un asiento en la mesa de la humanidad. Cada año, en el aniversario de esa noche, hacemos una cena, no una gala lujosa, sino una cena comunitaria. Todos son bienvenidos. No hay mesa principal, no hay jerarquías, solo personas, compartiendo alimentos y historias. En la última cena, un joven se levantó. Había vivido en las calles por 3 años antes de entrar a nuestro programa. Ahora es gerente en una empresa de tecnología. Quiero agradecer a Manuel Aguirre, dijo. No lo conocí en persona, pero su historia me salvó la vida. Me enseñó que caer no es el final, que la verdadera medida de una persona no es cuánto tiene, sino cuánto se levanta después de caer. Esa es la herencia real de Manuel Aguirre, no los millones que la fundación administra, no los edificios que albergan a los necesitados, sino la idea radical de que todos, sin importar dónde estemos en la vida, merecemos dignidad, respeto y, sobre todo, una segunda oportunidad. La noche que se rieron cuando el hombre sin hogar se sentó en nuestra mesa de gala se ha convertido en leyenda, pero como todas las mejores leyendas, su poder no está en el espectáculo del momento, sino en cómo continúa transformando vidas mucho después de que las luces se apagaron y los invitados se fueron a casa, porque al final, todos somos Manuel Aguirre, todos hemos caído o caeremos. La pregunta es, ¿tendremos el valor de levantarnos? Y más importante aún, cuando nos levantemos, ¿tenderemos la mano para ayudar a otros a hacer lo mismo? Esa es la pregunta que Manuel dejó flotando en el aire aquella noche, y es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder, no con palabras en una gala elegante, sino con acciones en la vida diaria. La mesa está puesta. La pregunta es, ¿quién invitarás a sentarse contigo? Si esta historia te conmovió, recuerda que en cada ciudad hay personas como Manuel, esperando no una limosna, sino una oportunidad. Busca organizaciones locales que trabajen en la reintegración social. Dona si puedes, pero más importante, mira a las personas en situación de calle como lo que son, seres humanos con historias, sueños y potencial. A veces, un simple buenos días puede ser el comienzo del cambio. Y si tú eres alguien que ha caído, recuerda, levantarse no es solo posible, es tu derecho. Busca ayuda, hay manos extendidas, solo necesitas el valor de tomarlas, porque como Manuel Aguirre nos enseñó, todos merecemos un asiento en la mesa.